¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué les han parecido estas cápsulas en donde analizamos, por supuesto, este tema del poder militar? Échele un ojo, ya está arriba. También el tema de Germán Larrea, para que ustedes lo comenten, lo cuestionen. El despilfarro del poder judicial fueron las tres cápsulas que le entregamos ayer por la noche. Hoy por la mañana hay otro tema que no quería dejar pasar y que tiene que ver, por supuesto, con la reforma para que se reduzcan los horarios laborales. Es una reforma que todo parece indicar que ya iba a ser aprobada precisamente por el Poder Legislativo de nuestro país y que ha estado enfrentando diversas resistencias. ¿Por qué? Porque hay legisladores apadrinados, por supuesto, por los empresarios, quienes no quieren soltar el control en ese sentido y quieren seguir manteniendo el mismo horario, el mismo status quo, aun y cuando obviamente en lo práctico pues no hay resultados para el trabajador, pero sí los hay, por supuesto, para las empresas. México es uno de los países más productivos que existen, en donde más horas se trabaja o en donde más horas está la gente en su lugar de trabajo y sin embargo no se traduce en mejores salarios, no se traduce en mejores condiciones de vida para el trabajador, no se traduce en más derechos laborales, pero sí se traduce en beneficios para los dueños de esas empresas que son precisamente quienes pues no quieren compartir el pedazo de pastel. Y en este marco encontramos, por supuesto, definiciones también ideológicas, ¿no? Así como Gerardo Fernández Noroña se ha expresado constantemente a favor de reducir la jornada laboral, pues la señora Xóchitl Gálvez, quien dice que es trotskista, laborista, izquierdista y demás, pues simplemente se mostró en contra. Y es que en sus reuniones con los empresarios, con los hombres del dinero, como por ejemplo el Consejo Directivo de Concamín, que por cierto fue una reunión extraordinaria, ahí medio desesperada, Xóchitl Gálvez, esta virtual candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, pues se manifestó en contra de la iniciativa de reforma constitucional a la Ley Federal del Trabajo, que plantea reducir las horas laborales, ¿no? De frente a los presentes y a los presidentes de las distintas cámaras empresariales, pues Gálvez expresó que no era el momento oportuno, porque dice, apenas estamos viviendo un momento donde tenemos falta de mano de obra, es lo que dice Xóchitl Gálvez, aun y cuando todos los datos señalan lo contrario. Bueno, ella dice que cree que no es el momento oportuno porque estamos saliendo de una situación económica difícil. Pues no que no estábamos saliendo, Xóchitl, no que estábamos en la ruina, quebrados y demás. Dijo, tenemos que construir ese momento oportuno con diálogo, con los empleados, con los trabajadores. Es decir, esa misma ambigüedad que demuestra todo político de derecha para no querer reconocer derechos laborales, para no querer reconocer o buscar mejoras para el trabajador. Esa es la realidad. Otro tipo de argumentos, perdón, pero son puros eufemismos, son puros pretextos que muestran, obviamente, ¿no? Pues el matiz de cada personaje. Y es que hay datos muy claros al respecto. Hay gráficos de distintas ONGs en donde se compara las horas laborales y los salarios promedio entre países miembros, por ejemplo, de la OCDE, y México aparece en la esquina superior izquierda, interpretándose como el país en el que la gente trabaja más horas, pero los salarios son los más bajos. Así de claro, así de contundente. E insisto, ¿quiénes ganan? Pues ganan simple y llanamente los hombres del dinero. Y sobre esto es muy importante, por supuesto, analizarlo desde una óptica también de datos. La precarización salarial, la precarización laboral, es uno de los donde un gobierno de derecha ya aprobó que la jornada laboral sea de 6 días, por ejemplo, y de más de 8 horas de trabajo. Esto es esclavitud moderna, pero es a lo que le tiran los empresarios. Ahora, si tus ingresos laborales no te alcanzan, pues es consecuencia de toda esta política neoliberal que ha existido durante tantos años y que nos vendieron como la gran panacea, porque al fortalecer a los de arriba, los de abajo íbamos a recibir porque iba a salpicar, imagínense nada más el término, nos iba a salpicar parte precisamente de estas ganancias. Bueno, ni siquiera nos cayó
una gotita. En México hay 12.3 millones de jefes de familia que se encuentran en pobreza laboral, es decir, cuyos ingresos laborales no les alcanzan para alimentar a su familia, y esto significa que para comer pues tienen que pedir prestado o recibir transferencias como remesas, apoyos socialistas o bien otro tipo de medidas. No, son las pobrezas laborales. La mayoría de los jefes de familia a los que no les alcanza para alimentarse son empleados. Y en esta situación se encuentran 2.8 millones de personas. En general trabajan para empleadores que se encuentran en tres industrias: jornaleros agrícolas, construcción y también, por supuesto, manufactura. Una segunda categoría son personas que son jefes de familia, pero se dedican al trabajo doméstico. Esta categoría en su mayoría tiene mujeres y muchas de ellas madres que no pueden encontrar un trabajo ante la necesidad de usar su tiempo en los cuidados. Y finalmente se encuentran los trabajadores por cuenta propia, que son personas que tienen, que no tienen empleados subordinados, pero tampoco dependen directamente de un empleador. En una situación podemos ubicar ahí a conductores de taxis, repartidores, pequeños comerciantes, y con frecuencia estas personas preferían ser empleados, pero no tienen oportunidades. Por lo anterior, obviamente, es fundamental erradicar la pobreza laboral y solo va a ser posible, ¿no?, si se definen perfectamente las siguientes metas. Uno, mejorar los salarios de los empleados. Eso es una realidad. Afortunadamente, el gobierno actual ha comenzado a llevar a cabo medidas como el salario mínimo, en donde se trata precisamente de jalar a los que están abajo, ¿no? Pero es fundamental, por supuesto, tener un salario que te alcance para vivir. Segundo, crear nuevos empleos para absorber a los trabajadores por cuenta propia que así lo deseen. Y finalmente, se necesitaría financiar un sistema de guarderías y centros de cuidado para permitir incluso que las madres que lo deseen puedan, puedan trabajar. Bueno, pues todo esto, por supuesto, es parte de un entorno laboral que mucha gente se niega a cambiar. Entre ellos, lo que acabamos de escuchar, la señora Xóchitl Gálvez. Y otro de los puntos que es fundamental, hablando ya de la derecha y que también quería comentar con ustedes, es lo que pasa aquí en la Ciudad de México, en donde Santiago Taboada ya está, como bien lo dijo el presidente López Obrador. A mí me da mucha risa porque López Obrador le decía, va a ser Santiago Taboada, y resulta que sí es Santiago Taboada. Y luego la gente del frente dice que no les ponen candidatos. Pero bueno, Santiago Taboada, que le he dicho en otras ocasiones, para mí es un pillo, por donde se le quiera ver, un criminal involucrado en el cártel inmobiliario. Pues él ya está de lleno en su campaña, sobre todo en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, ha lanzado cuestionamientos directos. ¿Sabe sobre quién? Sobre Clara Brugada. Sobre Clara Brugada y Hugo López Gatell. Prácticamente no se ha metido con Omar García Harfuch, ¿eh? No ha tocado a Omar García Harfuch, lo cual me parece que es sintomático y aparte evidencia, es indicativo, por supuesto, de que para la derecha el ex jefe de la policía no es un mal candidato, y sí lo son en cuestión de política social, en cuestión de identidad, en cuestión de formas de pensar, personajes como Clara Brugada o Hugo López Gatell. Ahora, dentro del morenismo, ustedes saben que hay una dura lucha entre quienes desean que sea Brugada o Gatell y quienes se inclinan directamente por Harfuch. Hay pasiones totalmente desbordadas, ¿no?, en donde se han discutido pública y privadamente, pero hay un detalle que una muy buena amiga me hizo notar y que tiene que ver con el INE, porque el INE va a ser el factor determinante, decisivo precisamente en todo esto. ¿A qué me refiero? A que el INE cimbró la elección del 2024 porque dio a conocer, ¿no? Dio a conocer a través de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, que había propuesto que fuera obligatorio que 5 de los 9 candidatos a gobernador para 2024 fueran mujeres. Bueno, la mayoría de los partidos obviamente se oponen, pero todo indica que va a pasar, y la decisión del INE refuerza una regla interna de Morena que hasta ahora había pasado desapercibida. En particular, la base 11ª de la convocatoria del CEN de Morena, aprobada en una sesión urgente, recuerda Viridiana Ríos, el 18 de septiembre del año en curso. Y en dicha base se plantea que dentro de Morena la paridad mata las encuestas. Esto significa que la señora Clara Brugada, en un momento dado, sería la persona indicada para encabezar la Ciudad de México por esta paridad de género. Morena tenía contemplado postular mujeres en Chiapas, Veracruz, Morelos y Jalisco. Ahora deberán encontrar una quinta, y en esta quinta, pues todo parece indicar que será precisamente Clara Brugada. Que ojo con esto, ¿eh? Yo no creo que Brugada necesitara esta ley. Va a ayudar definitivamente esta situación del INE para dirimir los problemas al interior de Morena sin que nadie salga raspado,
pero Clara Brugada ha demostrado que le gana a la oposición por sí sola, con paridad o sin paridad. Entonces me parece que en lo que va a ayudar el INE sin querer queriendo es en evitar fracturas en el partido Morena. Pero del otro lado, bueno, con Santiago Taboada dando muestras aparte de todo de ayúdame compadre con García Harfuch y criticando lo que es la izquierda real que está disputando también un lugar. Como siempre un gusto, como siempre un placer.